Buenas noches para todos nuevamente. A continuación, para dar inicio a la exposición, quiero presentarles al docente que impartirá la sesión de hoy. Su nombre es Nicole Baumgartner, es psicóloga clínica de la Pontificia Universidad Católica de Chile, máster en psicoterapia psicoanalítica para la Red Pública en Salud Mental de la Universidad de Barcelona. Cuenta con un postítulo de especialización en sexualidad, consejería y terapia sexual en SECH. Diplomada en trauma relacional y trauma complejo en sexualidad, en psicoterapia de pareja desde un enfoque sistémico relacional y en género y violencia del Centro Interdisciplinario de Estudios de Género. Su práctica clínica de posgrado fue en la Fundación Puigvert en Barcelona, enfocada en temáticas ligadas a la salud sexual y reproductiva. Trabajó durante años en el Centro de Atención a Víctimas de Atentados Sexuales, además de ser fundadora de la Fundación Sexualidad Consentida. Vamos a darle paso a la profesora Nicole para que inicie con la presentación de hoy. Profe, todo suyo. Muchas gracias por la presentación. Hola, ¿cómo están? Eh, para quienes quieran encender las cámaras para entrar un poco en contacto, a pesar de estar online, eh, son bienvenidas a hacerlo. Bueno, voy a empezar compartiendo una presentación que nos va a acompañar ya durante toda la exposición para después dar un espacio para preguntas. ¿Ya? Realmente corroborar con ustedes que se ve bien. Si me pueden hacer un sí, ya, Sí, se ve súper bien. perfecto. Bueno, ya presentaron, ¿no? Nuestro título de este seminario, más allá de las palabras claves para reconocer las múltiples expresiones del trauma sexual complejo. Mientras les voy contando algunas cosas, me gustaría, si pueden poner en el chat, si es que han escuchado este término, porque uno a veces escucha, ¿no? Violencia sexual, trauma sexual, pero trauma sexual complejo, me gustaría saber en el chat si es que han escuchado hablar de ese término, si les parece algo novedoso, si saben de qué se trata, como para entender, ¿no? Em, quiénes están más o menos al tanto sobre esto o no, ¿ya? De paso, ahí aprovecho de compartirles mi contacto. Mi apellido es un poco complicado de pronunciar, aunque recién lo hizo muy bien la monitora. Y ahí también está mi Instagram, Sexualidad Consentida, y mi correo por si alguien quiere también tener luego contacto conmigo, ¿ya? Veo que en el chat muchas personas dicen que no lo han escuchado, ¿no? Que solo han escuchado de trauma complejo, sí, o de trauma sexual, ¿no? Ok. Y no, que les parece novedoso. Bueno, vamos a hablar un poco de eso, ¿ya? Que va a estar ligado a los impactos. ¿Por qué le llamamos trauma sexual complejo? ¿Ya? Y por ahí Andrea dice, justo estoy haciendo la especialización en sexualidad humana en esta plataforma. Y ahí lo menciona. Ajá, perfecto, sí. El curso se va a tratar de eso, ¿no? Y por ahí dice Cristian, me imagino que tiene que ver con un trastorno de estrés postraumático complejo en relación a la temática de la sexualidad. Es un súper buen resumen eh, para explicarlo, así que sí, por ahí va, ¿ya? Yo entiendo que se refiere a los traumas que puedan tener hombres o mujeres por algún abuso significativo en sus vidas, sí, y algo un poco más allá de eso también. Em, yo tengo entendido que es cuando el trastorno de estrés postraumático no se resignifica. No necesariamente, ¿no? No necesariamente tiene que ver con un trastorno de estrés postraumático no tratado que se complejiza por no tratamiento, sino que va a tener que ver con otras cosas que ahora vamos a empezar a ver, ¿ya? Pero súper interesante que cada quien, bueno, vea con qué asocia esto, si es que no conoce el término, y vayamos viendo si en el seminario les hace sentido lo que les voy proponiendo, ¿ya? A grandes rasgos que vamos a ver hoy, aparte del título, ¿no? Va a ser identificar algunas manifestaciones relacionadas al trauma sexual complejo que tienen que ver con lo somático, lo emocional, lo disociativo, lo vincular, ¿m? Que son impactos comunes en experiencias de trauma sexual. Y comprender la importancia de ampliar la escucha clínica del contenido verbal, o sea, más allá del contenido verbal, y del recuerdo traumático explícito, si es que lo hay, porque no siempre lo hay, ¿ya? Entonces, ¿por qué lo titulé así? De más allá de las palabras, este seminario, es porque el impacto del trauma sexual no necesariamente se agota en el relato de lo ocurrido. ¿M?
Hay otras manifestaciones, como todas aquellas que aparecen ahí, corporales, emocionales, ¿no es cierto?, disociativas, vinculares, que nos van a hablar de esa experiencia que esa persona vivió. ¿Mm? Muchas veces las experiencias traumáticas no pueden ponerse en palabras, ¿no? O se ponen parcialmente en palabras, y hay un terror mudo también, ¿no? Es como un terror mudo asociado a lo traumático. Entonces también las manifestaciones de los impactos de estas experiencias nos vienen a hablar sobre algo eh, y sobre la cualidad de la experiencia que esa persona vivió. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasa? Nos podemos encontrar con personas que sí tienen, o sea, no tienen un relato porque hay una amnesia disociativa, o puede haber sido un trauma sexual preverbal, o pueden haber memorias con lagunas, con confusiones, o simplemente memorias corporales somáticas sin una claridad de una memoria explícita o episódica. ¿Mm? Pero también hay personas que nos pueden consultar porque sufrieron una experiencia de abuso sexual, lo pueden narrar, incluso pueden haber hecho terapia por un buen tiempo respecto a esa situación de abuso, y aún así pueden existir ciertas dimensiones de su experiencia, tanto corporal, emocional, disociativa o vincular, que no han podido ser reconocidas, comprendidas o integradas, ¿no? Entonces, por eso esto de ir más allá también de las palabras, ¿no? Entonces, el trauma puede ser narrado, parcialmente narrado, fragmentado, difícil de narrar, o no estar disponible como recuerdo autobiográfico explícito. Pero sí podemos encontrarnos a veces con manifestaciones que nos hablan, ¿no?, de la posibilidad de una experiencia traumática en la esfera de la sexualidad. Em, entonces también una persona nos puede contar de haber sufrido una experiencia de abuso sexual, pero no necesariamente reconocer que ciertas manifestaciones de su cuerpo, emocionales, disociativas o vinculares, están relacionadas con esa historia, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay ciertos impactos que pueden no estar inmediatamente reconocibles como manifestaciones postraumáticas. ¿Mm? La persona puede tener dificultades, por ejemplo, para poner límites, sentir que tiene actividad sexual y luego siente incomodidad, angustia o llanto, pero no necesariamente lo asocia a una experiencia abusiva en el pasado, ¿no? O sentir que eh, en sus vínculos tiende una tendencia hacia ser más complaciente, ¿no?, con dificultad de establecer ahí sus límites, y no necesariamente esas manifestaciones relacionarlas directamente con la experiencia de trauma sexual vivida. ¿Mm? Entonces, ¿cómo hay ciertas manifestaciones e impactos que justamente nos hablan de las consecuencias de lo traumático, además del relato? ¿Mm? O incluso sin el relato, cuando a veces no está disponible, ¿ya? Entonces, muchas personas también, por ejemplo, nos pueden decir, sé que fui abusada, lo he hablado muchas veces y sé que no fue mi culpa, sin embargo, sigo sintiéndome tremendamente culpable, ¿no? Es como incluso hay experiencias que pueden ser comprendidas, pero que las manifestaciones y en la vivencia pueden sentirse distintos a esa comprensión más racional. ¿Mm? Em, Entonces, comprender cognitivamente lo que ocurrió o significarlo como tal no necesariamente significa integrar todos sus efectos y estas manifestaciones que vamos a revisar en este seminario. ¿Mm? Y muchas veces, además, solo recalcar que a veces el relato puede retraumatizar cuando entramos en pedir muchos detalles, ¿no? Entonces también hay otras cosas que nos van a hablar del impacto sin que tengamos que conocer todos los detalles, ¿no? Y sin empujar a eso para hacer una evaluación del impacto que esa experiencia ha tenido en la persona. Y para empezar, antes de irnos a el trauma sexual complejo, me gustaría hacer una definición muy general, porque no tenemos mucho tiempo, acerca del trauma sexual, ¿ya? Para más o menos saber qué estamos hablando cuando hablamos de trauma sexual. Entonces, en general, una de las definiciones más desde la etimología de trauma tiene que ver con herida. ¿Qué quiere decir eso? Que es, no tiene que ver con qué generó la herida, sino que con
el impacto que ciertas situaciones dejan en una persona o una comunidad. Entonces, cuando hablamos de trauma sexual, estamos hablando de todos esos impactos que generan experiencias asociadas a la violencia sexual, que sería el acontecimiento de la situación que genera esta herida o este impacto. La violencia sexual tiene que ver con todo un paraguas de distintos tipos de violencia sexual posible, que no los vamos a revisar hoy, desde las tipologías legales hasta las distintas miradas clínicas de opciones de violencia sexual, desde abuso, violación, ¿no es cierto? Abuso sexual, violación. Em, pero más allá de las distintas opciones que tenemos dentro de la violencia sexual, es que la violencia sexual es potencialmente generadora de trauma, ¿no? Porque es un evento facilitador de la experiencia traumática por sus características de peligrosidad y de amenaza a nuestra integridad, tanto física como psíquica. Y cuando se genera un impacto traumático, un trauma sexual, estamos hablando de cualquier síntoma persistente, ¿no? Que sostiene en el tiempo, que puede ser físico, emocional, psicológico y sexual, producto de una situación, ¿no?, de agresión de tipo sexual dentro de este paraguas de la violencia sexual. Entonces, el trauma sexual se refiere al daño psicológico, emocional, físico y sexual causado por experiencias sexuales no deseadas, ¿no? Donde hay una relación asimétrica y un uso del poder de esa relación asimétrica, ya sea por la edad, por el rol, por la fuerza, ¿no? Donde está esta jerarquía. Y donde lo que mayormente constituye a la violencia sexual, o sea, tiene que ver con la imposibilidad de elección, es decir, con la falta de consentimiento, ¿no? Y una transgresión de los límites personales y de la propia agencia y autonomía. Una vez dada esta definición general de trauma sexual, estamos hablando de los impactos, ¿no? Vamos a revisar qué es esto del trauma sexual complejo ahora. ¿Mm? Que efectivamente, como decían por ahí, está, ¿no es cierto? El fondo, el trauma sexual complejo no es un diagnóstico oficial como tal, ¿ya? Tampoco es equivalente al trastorno de estrés postraumático complejo, que sí se ha ido oficializando y trabajando, pero es un concepto clínico que nos puede ayudar y que nos sirve para entender dos campos que se reúnen aquí, ¿no? Al pensar en el impacto de la violencia sexual. Primero tiene que ver con el estudio del trauma complejo en sí, pero también el estudio de las consecuencias específicas que genera la violencia sexual. Entonces, el concepto de trauma complejo surge como la primera persona que lo impulsa es Judith Herman en los años 90. Y ella plantea, a partir de su experiencia clínica, que hay muchas personas que han vivido, por ejemplo, abuso sexual infantil, pero también puede ser violencia intrafamiliar, incluso en la adultez, cautiverio, explotación, abusos reiterados, ¿no? Que no encajaban completamente en el clásico diagnóstico de trastorno de estrés postraumático, ¿m? Que más que nada está asociado en general a eventos traumáticos más únicos, como una guerra, un accidente, un desastre, ¿no?, natural. Entonces ella propone un concepto que es el trastorno de estrés postraumático complejo. Y con eso ella quiere dar cuenta, ¿no?, de efectos de traumas que son traumas prolongados e interpersonales. Esa es la cualidad principal, que cuando son interpersonales genera un impacto distinto a otros tipos de trauma. Y si pensamos en el abuso sexual, es un trauma completamente interpersonal. Hay una amenaza interpersonal, incluso sea una persona desconocida o una persona conocida. Y sabemos que las cifras mayores en relación al abuso sexual infantil, ¿no?, tienen que ver con lo intrafamiliar o personas conocidas, ¿no? Por ende, el tema de lo interpersonal está muy potente en las situaciones de abuso sexual. ¿M? Y suelen ser muchas veces crónicos.
o reiterados cuando se dan en contextos intrafamiliares, esas experiencias de abuso, ¿no? Entonces vamos viendo que lo complejo está muy presente en muchas situaciones de abuso sexual, sobre todo, ¿no? Infantil. Y cuando Judith Herman habla, ¿no es cierto?, de estos efectos más prolongados que no se describen en el DCM, ¿no es cierto?, o en el CIE respecto a este trastorno de estrés postraumático, eh, habla de una variedad de síntomas que afectan profundamente a la personalidad y a la identidad de esa persona. ¿Mm? Entonces, en general, estos eventos que ella describe como asociados a un impacto de trastorno de estrés postraumático complejo tienen que ver con estos acontecimientos prolongados y repetidos de carácter interpersonal, donde es difícil o imposible para la persona abandonar esa situación y que en general implican sometimiento, control, coerción, una amenaza, una vulneración sostenida en el tiempo. Si pensamos en el abuso sexual infantil intrafamiliar, por ejemplo, en personas conocidas, que es lo más común, cercanos a la familia, tenemos todas esas cualidades. ¿Mm? Y Judith Herman habla de estos otros niveles de impacto que no están reflejados en los criterios del trastorno de estrés postraumático general, que tienen que ver con alteraciones profundas, por ejemplo, en relación a nuestra capacidad de regular nuestros afectos, ¿no? Nuestra, nuestra, nuestra manera de vernos a nosotros mismos, nuestra autopercepción, nuestro autoconcepto, ¿no? Donde pueden aparecer autoconceptos negativos, vergüenza, culpa, mucho estigma, la sensación de estar dañado, dañada, de ser diferente. Alteraciones de la conciencia, como desde situaciones más disociativas, amnesia, o hipernesias traumáticas, o sea, exceso de conexión, aumento en la intensidad de la capacidad de recordar ciertas situaciones, ¿no? De la experiencia traumática. Pero también la alteración en nuestra forma de vincularnos y relacionarnos con los demás, porque este trauma se da en un contexto interpersonal. Y ya vamos a ir viendo con más detalle esas características de esos impactos. Y también se puede alterar nuestro sistema de significado, de creencias, nuestra mirada de la vida, de los vínculos, ¿no? De quiénes somos. Entonces, por otro lado, está todo este trabajo del trauma, eh, del trastorno de estrés postraumático complejo o del trauma complejo, pero luego también está el énfasis en el trauma sexual en sí, no solo en el trauma de trastorno de estrés postraumático complejo en general, sino que qué especificidades hay cuando ese trauma complejo se da en el contexto de la sexualidad, como decía el compañero ahí en el chat. ¿Mm? Y por supuesto, no todo trauma complejo es sexual. ¿Mm? Se pueden dar otras situaciones interpersonales de violencia, maltrato que no incluyen lo sexual. Y también no necesariamente un trauma sexual siempre es complejo. Va a depender de sus características, como vamos a ir viendo, ¿no? Pero cuando el trauma incluye la sexualidad, van a aparecer ciertas dimensiones adicionales de impacto, ya que tienen que ver con la relación con el propio cuerpo, la intimidad, el consentimiento y la capacidad de establecer límites, mi relación con el placer, con la excitación, ¿no? La vergüenza sexual, la vergüenza corporal, dificultades sexuales específicas, ¿no? Cómo se interfiere la relación con el deseo. Entonces, hay ciertas particularidades que tienen mucho que ver con lo vincular, porque la sexualidad tiene que ver con lo vincular y no solamente con el acto sexual. ¿Mm? Entonces, como decían en el chat, justamente cuando estamos hablando de trauma sexual complejo, estamos hablando de trauma complejo y de un impacto además específico en la sexualidad
y en el cuerpo y en los vínculos, ¿no? Todo lo que entendemos de una mirada amplia de la sexualidad. Entonces, como dice ahí la definición, el trauma sexual complejo se refiere a las consecuencias multidimensionales y persistentes que pueden desarrollarse tras experiencias de violencia sexual, pensando en este paraguas que decíamos antes, especialmente cuando estas son repetidas, prolongadas, tempranas en el desarrollo de la persona, ¿no? Y o ocurren en contextos interpersonales de dependencia, coerción o traición. Su impacto puede extenderse más allá de los síntomas postraumáticos clásicos, y por eso no lo llamamos simplemente trastorno de estrés postraumático, ¿no? Y tampoco trastorno de estrés postraumático complejo solamente, porque hay una particularidad en el trauma sexual, ¿no? Entonces, se afectan también áreas como la regulación emocional, la experiencia somática, el cómo vivo mi relación con el cuerpo, la integración de las experiencias, mi autoconcepto, los vínculos, la sexualidad y mi capacidad de agencia y de poder y de elección y de decisión. ¿Mm? Y cuando escuchan, ¿no? Estas experiencias repetidas, prolongadas, que se pueden dar tempranamente en el desarrollo, que ocurren en contextos interpersonales de dependencia, ¿no estamos acaso describiendo lo que muy comúnmente sucede cuando se da el trauma sexual, que es el abuso sexual infantil, intrafamiliar o de personas cercanas a la familia, que tiende a ser crónico, ¿m? Tiende a ser repetido muchas veces, ¿no? Y en una época temprana del desarrollo que luego se puede mantener en otras épocas de la vida, donde hay dependencia, ¿no? Dada justamente también la etapa vital de esa persona y la dependencia y la pertenencia a la familia, ¿no? Y a los vínculos. Em, Aquí simplemente mostrar que si bien el trastorno de estrés postraumático complejo del que hablaba Judith Herman implica muchas áreas de impacto, como les señalé, el CIE-11 acoge este diagnóstico del trastorno de estrés postraumático complejo y lo incluye como un diagnóstico oficial, ¿no? No el trauma sexual complejo, pero sí el trastorno de estrés postraumático complejo, ¿ya? Está en el CIE-11. Toma menos criterios de afectación y de impacto que lo que planteaba inicialmente Judith Herman, pero nos ayuda a ver que el trauma, o sea, perdón, el trastorno de estrés postraumático queda corto para hablar de ciertos tipos de trauma, como por ejemplo el abuso sexual infantil. ¿Mm? Entonces, en el CIE-11, para diagnosticar un trastorno de estrés postraumático complejo, necesitamos eh, todos los criterios del trastorno de estrés postraumático en general, que tienen que ver, ¿no es cierto?, con eh, todos estos síntomas de intrusión, como esta reexperimentación en el presente con recuerdos intrusivos vívidos, como son los flashbacks o pesadillas, y esta sensación de que está ocurriendo nuevamente ahora, eso que pasó en el pasado, ¿no? Como esto vívido que tienen, estos recuerdos que vienen con emociones y sensaciones muy intensas, ¿no? Y que se sienten muy reales. Y también todo lo que tiene que ver con la evitación, ¿no es cierto? Evitar tanto pensamientos, recuerdos o situaciones que puedan disparar o desencadenar la conexión con esas experiencias traumáticas. ¿Mm? Y también las alteraciones respecto a la activación y la reactividad. O sea, esta sensación persistente de estar en amenaza, ¿no? De estar hiperalerta, en hipervigilancia, con una respuesta de sobresalto más aumentada, con irritabilidad, ¿no? Los criterios más clásicos que también pueden acompañar del otro lado de lo más disociativo, ¿no? Los criterios clásicos del trastorno de estrés postraumático. Y a eso se suma en el CIE-11 otras categorizaciones y áreas de impacto que tienen que ver con nuestra organización
más identitaria de nuestro self, que se suman a estos otros criterios para decir que es un trastorno de estrés postraumático complejo, que no tiene que ver solo con un trastorno de estrés postraumático no tratado que se cronificó, sino que con las cualidades también de esas experiencias que generan el trauma. ¿Mm? Y ahí nos encontramos con tres dominios importantes de impacto descritos en el CI-11 respecto al trastorno de estrés postraumático complejo, que tienen que ver con la desregulación afectiva de las emociones, ¿no? Una dificultad grave y persistente para regular nuestras emociones. Puede haber una reactividad más aumentada, una dificultad para calmarnos, o lo contrario, ¿no? Más en la línea de lo disociativo, un embotamiento, una disminución de la experiencia emocional, una dificultad para conectar con lo afectivo. También hay un impacto en el autoconcepto que tiende a ser más negativo, ¿no? Esta sensación, como decíamos, de ser distinto, distinta, de sentirse disminuida, disminuido, sin valor, muy acompañado de la vergüenza y la culpa que vamos a ver que en el trauma sexual, por sus características, está muy presente estas manifestaciones. Y por último, el área de las dificultades relacionales, porque si pensamos en el trastorno de estrés postraumático no se habla nada de lo vincular y del autoconcepto, ¿no? En cambio, en el trastorno de estrés postraumático complejo toca como áreas eh, como base de nuestro self, que implican cómo manejamos nuestros afectos, cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo nos vinculamos con otras personas, ¿no? Entonces pueden haber dificultades relacionales para mantener las relaciones, para entrar en compromisos, para estar cerca de las personas. Puede haber pérdida de interés en las relaciones, dificultad para experimentar cercanía emocional o para establecer límites. Ya lo vamos a ir profundizando, más ligado al trauma sexual complejo. Entonces el trauma sexual complejo de alguna manera viene a ampliar el mapa clínico más allá de este diagnóstico del trastorno de estrés postraumático complejo. ¿Ya? Entonces, en sobrevivientes de violencia sexual pueden ser clínicamente centrales otras dimensiones como el cuerpo, la vergüenza, la sexualidad, los límites, el consentimiento y la agencia. ¿Mm? Entonces, tomamos esta base del trauma complejo, que si solamente hablamos de trauma complejo perdemos la especificidad del impacto sexual propiamente tal. Pero no hablamos solamente de trauma sexual porque puede quedar corto eso para la amplitud del impacto que generan ciertas experiencias de vulneración en la esfera de la sexualidad. ¿Ya? Entonces, el trauma sexual complejo nos viene a hablar, ¿no?, de un impacto asociado a lo sexual y un impacto multidimensional. ¿Mm? Entonces, el trauma complejo solo invisibiliza que tiene el abuso sobre la sexualidad, por eso no hablamos solo de eso, y decir solamente trauma sexual, ¿no? Nos quedamos solamente quizás con las consecuencias que abarcan más la esfera de lo sexual y sabemos que es más amplio el impacto. Por eso este concepto nos resulta útil, ¿ya? Pensemos que el estudio de lo traumático en realidad es reciente y se está conceptualizando constantemente en base a lo que vamos viendo en la clínica, ¿no? Y va a seguir transformándose como entendemos ciertas experiencias traumáticas y cómo las nombramos. Y eso es importante porque nos ayuda a entender los fenómenos de una manera más precisa. Entonces, por supuesto, no toda violencia sexual produce el mismo tipo de impacto, porque no todas las violencias sexuales son iguales, ¿no? Entonces podemos tener una agresión sexual única en la adultez, podemos tener un abuso sexual infantil repetido o violencia sexual en la adultez en la pareja, ¿no? Experiencias de explotación sexual. O sea, hay distintas formas de vivencia, ¿no?, de la violencia sexual que van a generar distintos impactos. ¿Mm? Entonces, eh,
el trauma sexual a veces no necesariamente es complejo. Por ejemplo, si hay una agresión única en la adultez, puede producir, por ejemplo, un trastorno de estrés postraumático intenso que requiere tratamiento, pero no necesariamente un trauma complejo. ¿Mm? Entonces, más que preguntarnos solo también qué ocurrió, a veces esa persona no nos puede decir exactamente qué ocurrió en el relato, o aunque nos lo diga, vamos también a preguntarnos cómo impactó eso que esa persona vivió, ¿no? En su cuerpo, en sus relaciones, en su sexualidad, en cómo se experimenta a sí misma. Entonces, lo que llamamos trauma sexual complejo corresponde a experiencias sexuales que son traumáticas y que además presentan características del trauma complejo, en su repetición, en la duración, en lo interpersonal, en la imposibilidad de escapar, en la dependencia de quien agrede, ¿no? Y que se dan muchas veces, aunque no es el único criterio, tempranamente en el desarrollo, ¿no? Entonces, eso genera una organización más compleja de síntomas y de impactos, ¿ya? ¿Y cómo vamos a evaluar eso, no? Porque esto de trauma complejo implica que hay una organización más compleja también a nivel de las manifestaciones del impacto de esta experiencia traumática. Y eso lo medimos en base, entre comillas, lo medimos, ¿no? En base a dos criterios. Uno tiene que ver con la complejidad de la traumatización, las características de esa experiencia que esa persona vivió. No es lo mismo un trauma sexual, no digo que, no estamos hablando acá que es menos intenso, menos importante, ¿no? Una experiencia de una vulneración sexual en la adultez única que una experiencia crónica eh, intrafamiliar en la infancia. Ese no va a ser el único criterio que vamos a tomar en cuenta, porque no solo podemos decir, tú viviste tal experiencia, entonces este es tu impacto, este es tu trauma. No, no podemos hacer eso porque estamos ahí perdiendo la subjetividad. Entonces vamos a hacer un análisis tanto de las características de esa traumatización, cómo fue esa situación. ¿Fue repetida? ¿Cuánto duró en el tiempo? ¿Fue crónica? ¿En qué etapa de la vida fue? ¿Hubo dependencia, una imposibilidad de escapar? ¿No? ¿Había coerción y control? ¿Hubo una traición interpersonal si es que eran personas que supuestamente me tenían que cuidar y no me cuidaron y me dañaron? ¿No? Hay además otras formas de maltrato que se sumaron, como la violencia física, violencia psicológica, verbal o la negligencia. Todo eso va generando más complejidad, ¿no? Pero no solamente a partir de eso vamos a evaluar, sino que también a partir de los efectos, la complejidad en el impacto, donde puede haber áreas afectadas, ¿no? Que nos vamos a preguntar cómo se ha afectado el cuerpo, la regulación de las emociones, hay elementos disociativos, cómo vive esa persona su visión de sí misma, su autoconcepto, su identidad, cómo son sus relaciones, los vínculos, cómo vive su sexualidad, tiene capacidad de agencia, de, de toma de decisión, ¿no? De tomar por las riendas su vida, ¿no? Y cómo es su funcionamiento general. Todo eso va a ser importante para evaluar, ¿no? Esto del trauma sexual complejo. Entonces, más allá de lo que pasó, vamos a reconocer cómo el trauma sigue organizando la experiencia de esa persona hoy. ¿Mm? Y muchas veces estas manifestaciones de la complejidad de los efectos nos hablan de lo imposible de lenguajear, cuando hay personas que nos dicen, no sé si viví, tengo borroso, tengo solo sensaciones de haber experimentado algo, o está disociado, ¿no? Pero a veces esta complejidad de los efectos nos viene a mostrar algo que pasó, aunque a veces el lenguaje no lo puede poner en palabras, ¿no? Entonces la complejidad puede estar tanto en las características de la traumatización como en la amplitud, la persistencia y la interrelación de los efectos de los impactos, ¿ya? Em, y experiencias sexuales traumáticas, particularmente cuando son repetidas, tempranas e interpersonales, que ocurren en relaciones significativas como el abuso sexual infantil, ¿no? De dependencia, y que implican una traición del vínculo, van a afectar distintos y múltiples dominios de funcionamiento: el cuerpo, las emociones, los vínculos.
¿ah? Entonces, nuestro sentido de autonomía, de agencia. Entonces, ¿por qué el trauma complejo impacta tanto, no? Porque el daño no ocurre solamente en la experiencia sexual, sino sobre distintos sistemas fundamentales en nuestro desarrollo. Sistema de apego, ¿no? Nuestra seguridad, la confianza, la autonomía, el consentimiento, nuestra identidad corporal y nuestra sexualidad. Entonces, vamos a revisar, ¿no? Algunas de estas manifestaciones del trauma complejo que tienen que ver cosas que ya hemos mencionado, ¿no? Como alteraciones en la regulación emocional, en la relación con el cuerpo, en los vínculos, en la identidad, alteraciones de la conciencia, desde lo disociativo. Vamos a revisar un poquitito cada una de ellas, ¿ya? Quería partir por las alteraciones vinculares o esto que se llama la traición, ¿m? Cuando estamos hablando de trauma sexual complejo. Yo creo que es uno de los impactos más potentes, ¿m? Que es el impacto relacional es muy importante en el trauma sexual complejo. Y aquí está esta frase que a mí me gusta mucho que habla de el trauma en general, pero que la traigo a colación porque hace mucho sentido en experiencias de abuso sexual. ¿Qué es el trauma? Lo que pasó que no debió haber pasado, es decir, la transgresión sexual en sí, pero también lo que no pasó que debió haber pasado. ¿Qué estamos diciendo con esto? Cuando yo develé o cuando se detectó esta situación, no me creyeron, me responsabilizaron, ¿no? O sea, lo que debió haber pasado, que es recibir protección, cuidado, no sucedió. Y ahí viene la pregunta de qué es lo traumático del trauma, porque muchas personas refieren que lo más traumático, incluso más allá de haber vivido esa experiencia en el cuerpo en relación al abuso, puede haberle contado, por ejemplo, a la madre y haber sido culpabilizada, responsabilizada, tratada de mentiroso, mentirosa. Entonces, hay un impacto en lo vincular tanto si es que la persona que agrede es alguien que debió cuidar o proteger, pero también si las personas que saben de esta situación de abuso no protegen, no cuidan y no dan credibilidad. Y eso va a generar un impacto en los vínculos, en mi manera de vincularme, porque se genera una experiencia de traición. Como dice esta diapositiva, ¿no? El abuso sexual infantil constituye no solo una vulneración a la intimidad en torno al cuerpo, sino, a su vez, en cuanto a los traumas. O sea, a su vez, un trauma en cuanto a los vínculos significativos. ¿Mm? Está este componente de la traición, que es una de las dinámicas traumatogénicas que menciona Finkelhor y Brown, que es que hay un fallo en la confianza depositada en esas personas que nos debieron cuidar y proteger y velar por nuestros derechos. Y por supuesto que los niños van a experimentar esa traición no solo por quienes son los ofensores o agresores, sino también por los miembros de la familia que no están cometiendo el abuso, pero que no protegen, cuidan, dan contención ni credibilidad. ¿Mm? Entonces, este impacto vincular se puede producir tanto por la falla en la estructura familiar para nutrir al menor antes de que suceda el abuso sexual, todo lo que pasa antes, ¿no? La traición de quien transgrede y abusa, ¿no? Al llevar a cabo el abuso sexual. Y luego la falta de protección de su medio ambiente después del abuso. ¿Mm? Em, y en general estas situaciones son complejas porque muchas veces quien agrede es una figura cercana, ¿no? Como en los casos del abuso intrafamiliar. Y muchas veces el niño queda, o la niña o el adolescente queda atrapado entre la necesidad de vincularse, ¿no? Y el miedo a la aversión.
Y eso luego se refleja en la vida adulta, en cómo esa persona también se vincula en sus relaciones. ¿Mm? Eh, y por supuesto que va a haber mucho más potencial de traición si las personas que cometen el abuso están dentro de la familia, son personas conocidas, de las que se espera cuidado y protección. Y además el entorno niega lo sucedido, lo minimiza, lo ridiculiza, lo guarda en silencio. Hay un impacto muy grande también ahí, me estoy yendo a otro concepto que tiene que ver con el impacto en la propia percepción y el autoconcepto, es que el niño, niña, adolescente introyecta esa negación, ¿no? El entorno está diciendo que esto no pasó, que no están así. Entonces hay una sensación de que la percepción, mi propia percepción, como niño, niña en ese momento, es errónea. Hay una ruptura de la percepción de la realidad por un entorno que no valida. Entonces, lo que se sintió como amenazante o dañino no es validado por el otro y eso genera mucha confusión. Y eso lleva a la autoacusación y a una fragmentación psíquica, ¿m? Donde entonces hay algo mal en mí, ¿no? Yo no percibo bien, los criterios de la realidad se confunden, ¿no? Y eso genera un impacto también, lo estamos ligando ahora, cómo eso también impacta nuestro autoconcepto, ¿ya? Y lo más potente cuando se da esta traición en los vínculos significativos, sobre todo en el abuso sexual intrafamiliar, es que está este sistema del apego, ¿no? Que siempre está presente cuando nacemos. Y lo tremendo es que el apego no se debe al buen trato. Las figuras de apego no es figura de apego por hacer cosas buenas, sino porque el niño necesita de una figura de apego, niño o la niña, y va a buscar lo que haya, ¿no? Aunque esa figura de apego no tenga cosas buenas. Entonces puede haber un apego al perpetrador o a quien agrede. Y de hecho, cuando no hay nada bueno en ese perpetrador o cosas negativas, hay más apego al perpetrador porque el niño o la niña están sometidos a una mayor cantidad de estrés. Por ende, se va a activar a mayor estrés, más se activa el sistema de apego y la búsqueda, ¿no? De la figura de apego. Y este trauma de la traición es una de las cosas que más conecta con un autoconcepto negativo y una autoestigmatización. Entonces, si las personas que me debieron haber cuidado y querido no lo hicieron o me dañaron, aparece preguntas en relación a ¿qué dice esto de mí? ¿No? ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Yo debo ser de lo peor para que me hayan hecho esto si me tenían que cuidar y me dañaron. ¿Mm? O ideas como esto es para lo único que sirvo, para lo sexual o para que me usen, o la sensación de no ser una persona, de ser un objeto para el otro. Todo eso del impacto vincular también va a tener un impacto identitario en el autoconcepto de esa persona. Em, por eso es muy importante esta frase que a mí me gusta mucho de los tiempos del trauma, ¿no? José Marín, las preguntas van a venir al final, así que quédate ahí con la manito para que podamos responder al final cuando termine la presentación, ¿ya? Que no tenemos mucho tiempo. Así que ahí para que mantengas tu pregunta y a ver si se responde a medida que avanza la presentación. Entonces, los tres tiempos del trauma es que todo evento traumático está compuesto por tres etapas distintas y cualquiera puede incrementar o amortiguar o disminuir el impacto definitivo del trauma. Y las tres etapas o momentos son las circunstancias que conducen al incidente traumático que estaba pasando en esos vínculos de apego en la familia, en la salud mental de ese niño, niño, adolescente, por ejemplo. Y luego, ¿no? ¿Qué estaba pasando antes? ¿Qué pasa no en el momento, en el incidente traumático en sí y todas las circunstancias después del incidente, tanto a corto, mediano como a largo plazo, ¿m? Que también pueden generar un impacto en la traición y en lo vincular. ¿M?
Entonces, el tiempo que le sigue a un evento traumático es crítico. La calidad de contacto, de ayuda, de contención, de protección, de credibilidad que recibe la persona, ¿no? Que ha sido víctima de una experiencia de vulneración en la esfera de la sexualidad, va a influir en el resultado de este impacto, ¿no? Y a veces ese impacto de cómo responde el entorno es mucho más devastador que el incidente en sí del abuso sexual. Por eso no suponemos que es lo traumático para cada persona, sino que indagamos en esa subjetividad. Y ahí está todo el tema de la victimización secundaria, está la victimización, que es el abuso sexual, y la victimización secundaria, todo el conjunto de consecuencias negativas que percibe esa persona, ¿no? De su entorno, distintos sistemas, judicial, de salud, educacional, todas las instituciones, los medios de comunicación, su entorno social, pero también cómo responde la familia al enterarse de esta situación. ¿Y cuál es el impacto vincular? Acá pasa algo que tiene que ver con esto, ¿no? Si supuestamente quienes me debían proteger me dañaron, se genera algo muy complejo en relación a que se activan tanto el impulso de conexión que tenemos como seres humanos gregarios que somos, ¿ya? Que necesitamos de otros para sobrevivir desde que nacemos, ¿no? A diferencia de otros animales. Entonces está esta necesidad de conectar, pero también está la protección, cuando los vínculos han sido amenazantes. ¿Ah? Entra en jaque y en choque el impulso de sobrevivir y protegerme, pero también el anhelo de conectar. Entonces el trauma va reemplazando estos patrones de conectar con otros por los de protección. ¿Mm? Entonces eso puede hacer que haya ambivalencia en los vínculos, mucha necesidad de vincularme y a la vez, y al mismo tiempo mucha dificultad. Puede ser una intimidad que yo deseo, pero que también temo profundamente. Se pueden alterar mis confianzas. Puedo tener mucha dificultad para confiar, miedo a la intimidad, aislarme, generar un retraimiento, ¿ah? Y puedo tener mucha hipervigilancia interpersonal por miedo a que me dañen. O lo contrario, una dificultad para discriminar, para filtrar, una confianza más ciega, ¿m? Una dificultad con los límites y una dependencia emocional. Pueden pasar ambas cosas. ¿M? Em, y por supuesto que se va a afectar la sexualidad, porque además hay un cuerpo que está asustado, un cuerpo con mucha memoria traumática. Ya vimos que hay alteración en la regulación de las emociones, y entonces un cuerpo asustado es difícilmente un cuerpo erotizado, al menos no de un modo traumático, ¿no? Entonces pueden haber confusión de los límites, porque la experiencia del abuso suele hacer que la persona no tenga claros los límites traspasados y cuáles son los límites correctos en las relaciones, ¿no? Eh, entonces eso puede llevar que la persona repita ciertos vínculos abusivos o invasivos, entre en complacencia o en sumisión, o tenga incluso expectativas relacionales en torno a abandono, traición, invasión. Y lo que quería recalcar acá para quienes sean terapeutas, que muchas secuelas del trauma sexual no aparecen obviamente solo al hablar del pasado, también aparecen en los vínculos de esa persona en su vida hoy, pero también en cómo la persona se relaciona con nosotros como terapeutas. ¿Mm? Si quiere ser una buena paciente, si acepta una intervención y nos dice que sí cuando en realidad vemos que está en incomodidad corporal, ¿no? Si se desconecta cuando hay demasiada intimidad o cercanía afectiva en el contexto terapéutico, cuando interpreta nuestros límites como un abandono, ¿m? O cuando hay mucho temor también a depender del espacio terapéutico. Todo lo vincular nos va a hablar también lo que pasa en la consulta de esta historia y de este impacto. ¿M? Entonces, revisamos ya las manifestaciones y los impactos en el área vincular. Algo mencionamos y lo vamos a profundizar ahora también de cómo eso afecta al autoconcepto. También está todo el ámbito del cuerpo y lo somático en el trauma sexual complejo.
Y aquí pueden pasar muchas cosas, por tiempo no podemos ahondarlo todo, para eso está el curso de 9 horas que empieza el lunes, ¿no? Pero ya sabemos que el sistema nervioso se altera, se desregula ante experiencias de trauma en general, por supuesto de trauma sexual complejo. Y esta tablita solo muestra como distintos estados del sistema nervioso cuando estábamos en lucha-huida, cuando estamos en congelamiento, cuando estamos en disociación, cuando estamos en desconexión, y cómo eso va teniendo un correlato fisiológico en el cuerpo, en cómo están las pupilas, en cómo está el color de la piel, en cómo salivamos, en cómo es nuestra frecuencia cardíaca, en cómo es nuestra respiración. Entonces, el trauma tiene un impacto en el cuerpo y en nuestro sistema nervioso, y nuestro sistema nervioso tiene muchas funciones autónomas asociadas, como la digestión, nuestro sistema inmunológico, nuestra respuesta sexual. Entonces, todo eso se va a ver alterado, ¿ya? Entonces, el cuerpo puede reaccionar incluso antes de que la persona pueda poner en palabras lo que le está ocurriendo o incluso antes de que sea consciente de lo que vivió y lo signifique como un abuso. Y el cuerpo no va a ser solamente el lugar donde aparecen síntomas o los psicosomáticos, sino que también un territorio en el que se pueden haber alterado la seguridad, ¿no? Este cuerpo que está en amenaza, en hiperalerta, la agencia y la capacidad de elección, sobre todo en el trauma sexual. Entonces puede la persona sentir demasiado, sentir muy poco, tener hiperactivación, tener hipoactivación, tener flashback, que son respuestas corporales también. Respuestas defensivas, como congelamiento, ¿no? Que son automáticas. eh, Desconexión corporal más en la línea de lo disociativo, dificultad para percibir las necesidades físicas y las sensaciones corporales, dificultades para reconocer en el cuerpo las sensaciones de peligro o de seguridad. Podemos tener tensión, inmovilidad o activación frente a ciertas situaciones o disparadores, por ejemplo, la proximidad física. Podemos tener hiperactividad frente a ciertas sensaciones o hipervigilancia corporal, pero también una sensación de que el cuerpo es como un enemigo o el cuerpo no nos pertenece o este cuerpo que siente cosas que no quiero que sienta, que no puedo controlar. ¿Mm? La dificultad para experimentar el cuerpo como algo propio, como seguro, y muchas sensaciones de vergüenza o amenaza que se viven corporalmente. La vergüenza es una respuesta fisiológica también. El cuerpo acompaña esa respuesta de vergüenza, que es muy común en el trauma sexual. ¿Mm? Y pueden haber conductas de evitación o de rechazo hacia el propio cuerpo. Eh, Incluso también a ser deseada o deseado, ¿no? O a ser vista como sexualizable puede ser tremendamente amenazante, y eso tiene mucho que ver con el cuerpo. Está todo interrelacionado. El impacto de nuestro cuerpo con el impacto en los vínculos, con el impacto de nuestro autoconcepto. Estamos separando áreas que están interrelacionadas. Como también, ¿no? Todo el tema de la desregulación emocional, donde podemos tener una hipo o una hiperactivación emocional, ¿no? Sentir demasiado, ¿no? O un embotamiento o un entumecimiento emocional. Hay muchas personas que pueden hablar del abuso sexual con una desconexión emocional muy potente. ¿Mm? O podemos tener dificultad para manejar emociones intensas, para regular la activación ante ciertas situaciones de estrés, por ejemplo, o la habilidad emocional. Puedo tener dificultad para identificar lo que estoy sintiendo porque estoy más disociada y más desconectada, como una forma de sobrevivir a lo traumático. Pero también puedo tener miedo, rabia, sensación de indefensión. Y aquí nos vamos a centrar en la vergüenza y la culpa, que son una de las emociones más predominantes en el trauma sexual complejo. ¿Mm? Y que nos linkean inmediatamente con otra de las manifestaciones o áreas de impacto del trauma sexual complejo, que es la identidad y la alteración del autoconcepto, como ya veníamos hablando. Entonces, muchas personas pueden decir, yo sé racionalmente que no fue mi culpa, la psicóloga me lo ha dicho muchas veces, racionalmente lo entiendo, pero sigo sintiendo que hay algo mal en mí y que yo fui responsable. ¿Mm? Y ahí está la diferencia entre saber algo y poder realmente integrarlo.
Entonces, esto lleva alteraciones en nuestra identidad, ¿ya? Hay una autoestigmatización y una vergüenza respecto a mi autoconcepto como negativo. Estoy dañado, dañada, soy defectuosa como persona, soy indigna de amor, estoy sucia, estoy manchada. Una vergüenza crónica y profunda, una baja autoestima crónica a propósito del trauma sexual. Y hay una frase muy importante que refleja todo esto, que es, en el caso del abuso sufrido, lo que es afectado es el sentido profundo de sí mismo, justamente en sus bases. Aquí no se está hablando de la imagen social, de aquella suma de juicios colectivos que componen el ámbito exterior de una persona, sino que el de la propia reputación privada, íntima, del juicio de sí mismo delante de la propia conciencia. Y hay muchas razones por qué el trauma sexual genera esta vergüenza. Eh, y antes de entrar en esas tres cosas, solo mencionar que esa autopercepción negativa genera una evidencia de ser distinto, ¿no? De ser diferente, de estar manchado, de ser indigno de amor por eso. Nadie me va a querer así, ¿no? Si alguien sabe esto que yo viví, no va a querer estar conmigo. Y muchas veces sentirse responsable por los abusos que sufrieron y también por las consecuencias que la develación tuvo, por ejemplo, en el entorno y en la familia, incluso en la propia persona que agredió o las personas que agredieron. Y hay una sensación muchas veces de eh, asociada, por ejemplo, no sé si han escuchado el concepto de excitación no deseada o no concordante, que hay muchas personas que en la situación del abuso sexual pudieron haber tenido una respuesta física asociada a la excitación fisiológica. Incluso pueden haber sentido excitación y haber tenido orgasmos. Y eso es algo tremendamente difícil, ¿no? La persona queda respuesta sobre o sea, queda, perdón, horrorizada sobre su propia respuesta corporal y siente mucha vergüenza. ¿Mm? Y se confunde la excitación con el consentir. Y la persona entonces se autorresponsabiliza. Si yo lo disfruté, entre comillas, si yo sentí algo, es porque de alguna manera yo lo quise. O esta sensación de mi cuerpo va sin mí, fue sin mí, siente cosas, que mi cuerpo es mi enemigo, siente cosas que no quiero sentir. Y hay una relación ahí negativa también con el propio cuerpo y con el autoconcepto. ¿Mm? Aunque sabemos que la respuesta genital no significa estar implicado ni excitado subjetivamente, ni consentir. Muchas veces como sociedad y las propias personas sobrevivientes sienten que, bueno, me lubriqué o tuve erección o lo que sea, entonces debe ser que en realidad sí lo quería. Eso genera mucha vergüenza y mucho autoestigma. ¿Mm? Em, Hay como una sensación de la traición de los cuerpos, pero también hay otras cosas que pueden generar vergüenza, ¿no? Como el propio secreto, porque muchas veces el secreto es una estrategia de victimización que utilizan quienes agreden para que esto no se abra, ¿no? Y se mantenga. ¿Por qué? Porque el secreto genera silenciamiento y es uno de los, en general, el abuso sexual es uno de los traumas menos contados, ¿no? Que tarda mucho tiempo para que pueda ser contado. Y esa sensación de vivir algo en secreto, no hay la posibilidad de tener un contraste. Decir, a mí me pasó esto, ah, a mí también. Ah, yo me siento de esta manera después de esto que viví. Sí, yo también. Por eso yo hago mucha terapia grupal con sobrevivientes, porque ahí la persona sale del estigma de esto solo me pasó a mí o yo soy la única, porque eso genera más impacto negativo, el secreto y el guardar ese peso en soledad. Y por supuesto, también quien agrede genera muchas veces estrategias de humillación y degradación para hacer sentir a la otra persona vergüenza, para que no hable, o para hacerla sentir responsable, para que no devele el abuso. Y todo eso genera impacto en la percepción de sí misma. Em, o le hacen sentir, bueno, ¿por qué a mí me abusaron y a mis hermanos no? ¿Qué tenía yo? ¿Hay algo mal en mí? ¿Por qué yo?
¿Qué hay en mí que a mí sí, a mis hermanos no? ¿No? ¿O por qué yo fui la elegida, la especial? Todo eso impacta en el autoconcepto, ¿ya? Y por último, las respuestas de supervivencia, ¿no? Que no tenemos tiempo para meternos a fondo, pero las respuestas más comunes en las situaciones de violencia sexual suele ser el congelamiento, ¿ya? Y sobre todo en situaciones de violencia sexual intrafamiliar o en relaciones interpersonales de dependencia, suele darse el apaciguamiento y el sometimiento. Y la persona entonces son respuestas de supervivencia brillantes, cuando la persona no puede luchar ni huir. Pero muchas veces la persona se juzga a sí misma y se dice, es que yo no me negué activamente, es que yo no luché, yo no huí, yo no me resistí. Cuando el congelamiento es una forma defensiva, como cuando los chanchitos de tierra se hacen una bolita y se congelan, o muchos animales se congelan, es una forma de sobrellevar algo insoportable. Pero muchas veces, como sociedad y las propias personas sobrevivientes se enjuician por no haber respondido de otra manera, por no haber empujado, por no haber gritado, por no haber hablado. Y eso genera también un impacto en el autoconcepto. ¿Mm? Entonces, el trauma sexual es uno de los traumas que más se asocia con vergüenza. Y en ese sentido genera un impacto en el autoconcepto muy importante. Seguimos con los últimos puntos porque nos queda poco tiempo para que dejemos un espacio para preguntas. Em, También están todas las manifestaciones disociativas, muy propias del trauma en general, pero vamos a ver que también específicamente el trauma sexual. Primero decir que la disociación tiene que ver con información que no está presente en la conciencia, pero tampoco está ausente. Es como una información que está y no está. Y es un proceso activo que demanda energía del sistema para apartar esa información. Muchas personas cuando luego es como que el abuso estaba, pero no estaba. A veces hay una amnesia total, disociativa, pero hay veces en donde es como que está esa información, pero no está. Como que aparece y eso es la disociación, que es distinta al olvido, ¿no? Que es un proceso más pasivo y propio del decaimiento de la memoria. Entonces, obviamente, la disociación nos permite sobrevivir a algo insoportable, ¿ya? Nos permite sentir menos de nosotros mismos ante situaciones difíciles. Muchas personas reportan que se distancian del cuerpo como si se salieran del cuerpo y se ven desde arriba en las situaciones de violencia sexual, como una forma de bajarle el volumen a eso insoportable. El tema es que estas manifestaciones disociativas continúan luego de que el trauma ya ha acabado. ¿Mm? Y a través de la disociación lo traumático no se puede procesar. De hecho, los flashbacks son información disociada que irrumpe y que nos permite ir trabajándola para integrar eso disociado, ¿no? En la experiencia general de la persona. Y lo que es importante, ¿no? Es que, bueno, pueden haber distintos tipos de disociaciones de memoria, como una amnesia disociativa, de sensaciones que la persona no sienta ciertas partes de su cuerpo o su cuerpo, ¿no? Entumecimiento, adormecimiento de ciertas partes del cuerpo, o del afecto, decir, sí, yo fui abusado con total desafección, con falta de conexión emocional. ¿Mm? Entonces, las personas que han sufrido abuso sexual tienen mayor incidencia de trastornos disociativos que otros tipos de trauma, eso está estudiado, porque reconocer y recordar el abuso genera un gran malestar y disociar reduce ese malestar, ¿no? Es una defensa estratégica. Y reduce el malestar al negar que eso me sucedió, al negar que me sucedió a mí. Muchas personas dicen, es como que yo estaba ahí, pero es como que le pasó a otra persona. En realidad no, no siento como que no me hubiese pasado a mí. Es otra manera de distanciarse de la experiencia, ¿no? O negar que fue terrible. No es para tanto, a otras personas le ha pasado cosas peores. A mí solo me abusaron, no me violaron. ¿Mm? Yo soy muy sensible. Em, entonces, sabemos que casi en el 90% de los casos los abusos sexuales son comunicados mucho después.
Incluso en promedio, con un estudio que se hizo en Chile sobre abuso sexual, 10 años después, en promedio, el abuso sexual infantil se comunica, ¿no? Y en la edad adulta, cuando la persona ya puede reconocer ante sí misma lo que vivió. Pero lo interesante de lo disociativo es que es un reconocimiento que se da, esto disociativo se da mucho en el trauma sexual específicamente porque no es un reconocimiento que tiene un punto final, como ya, reconocí esto y me pasó el abuso y ahí me quedo, sino que ese reconocimiento cambia. Entonces puede haber un reconocimiento de que hubo un abuso sexual, después puede volver a venir la duda en esa persona si realmente pasó o no, si fue un abuso o no fue un abuso. Después la persona puede volver a dudar si es que eso fue relevante o no, si fue para tanto. Y después puede volver a dudar si acaso yo lo provoqué, fui yo, no fue, entonces no fue tanto abuso porque yo lo provoqué. O después también la persona puede volver a dudar otra vez de si ocurrió y a los 3 años de terapia decirle al terapeuta o al psicólogo, ¿esto pasó realmente o me lo estoy inventando? Y por eso retractarse en experiencia de abuso sexual es un fenómeno muy particular y común, porque tiene que ver con todo esto de lo disociativo, ¿no? Y es casi inexistente en otro tipo de trauma, como si me robaron, no, ya no me robaron, ¿no? Es como algo muy común también del trauma sexual. ¿Mm? Entonces, respecto a lo disociativo también tiene que ver con la fragmentación de las experiencias, con la falta de integración, de eso que está pero no está. Entonces, puede ser que la persona diga, sé que no fue mi culpa, como ya hemos dicho, pero siento igual la vergüenza y la responsabilidad. O quiero tener intimidad sexual, pero mi cuerpo igual se desconecta. O sé que ahora estoy segura, pero mi cuerpo igual se siente amenazado y responde como si estuviera en peligro. ¿Mm? O sé que puedo decir que no, pero cuando necesito hacerlo me paralizo, ¿no? Entro en congelamiento o en apaciguamiento y complacencia. Entonces, toda esta fragmentación implica distintas dimensiones de la experiencia que pueden permanecer poco integradas entre sí. Puede haber una dificultad para integrar afecto, sensación, cognición y narrativa. Y la disociación puede producir esta paradoja clínica, ¿no? Que es que la persona puede hablar de algo muy grave, con escasa activación aparente, con desconexión emocional, o activarse intensamente sin poder identificar qué está activando esa persona. La persona, por ejemplo, puede tener actividad sexual y ponerse a llorar después de la actividad sexual y no asociar eso al abuso sexual vivido en su infancia. ¿Mm? Entonces hay una distancia entre lo que la persona sabe, lo que la persona narra y aquello que ocurre en su experiencia corporal, afectiva y relacional. ¿Mm? Y por supuesto que la disociación también puede estar la despersonalización, la desrealización, el quedarse en blanco, el sentir que se funciona a modo robot automático, la sensación de estar lejos, de estar fuera del cuerpo, ¿m? La desconexión emocional, la desconexión corporal, ¿m? La amnesia disociativa, bueno, todo lo que hemos señalado, ¿no? Pero la dificultad para el acceso a la integración de determinados aspectos de nuestra biografía personal, ¿no? De nuestra experiencia. Y ya para terminar, en realidad todas estas distintas expresiones de impacto se interrelacionan: cuerpo, emoción, disociación, vínculo. Y la invitación con este seminario es ampliar la escucha clínica más allá del relato, que no significa, más allá del relato no significa sin palabras. No, las tomamos, hacemos una integración entre nuestro neocórtex y nuestras áreas subcorticales afectadas mucho en el trauma. Las hacemos interrelacionarse, ¿no? Entonces, ampliamos la escucha clínica más allá del relato y no solamente escuchamos qué le ocurrió a esa persona, si es que lo puede decir, y si es que nos lo quiere contar, y si es que es seguro que nos lo cuente, sino que también escuchamos qué ocurre ahora, cuál es la experiencia, qué ocurre en su cuerpo ahora, qué ocurre en la activación, qué aparece en su aspecto emocional, qué ocurre en sus vínculos,
¿Qué ocurre en su capacidad de agencia o de poder, de elección? ¿Qué ocurre aquí conmigo como terapeuta en la relación, aquí y ahora? ¿Mm? Entonces, el recuerdo declarativo explícito es solo una dimensión de la experiencia del trauma sexual. Puede haber relato y simultáneamente pueden haber todas estas dimensiones corporales, emocionales, relacionales, disociativas, que no están suficientemente integradas en el relato. Y el relato mismo puede también estar afectado por el trauma. Puede ser fragmentado, que lo suele estar, discontinuo, tener lagunas, contradicciones, zonas de mucha claridad, otras inaccesibles, estar contado y narrado con distintos grados de conexión afectiva. Y todo eso coexistir con estas manifestaciones corporales, emocionales, disociativas y vinculares. ¿Mm? Y a veces ni siquiera hay un relato explícito, accesible. ¿Mm? Porque fue muy temprana la experiencia preverbal, porque está disociado, ¿no? Entonces, más allá de las palabras, que no es sin palabras, es hablar y construir significado, porque eso es muy importante, pero la comprensión verbal no necesariamente modifica por sí sola todas estas respuestas postraumáticas complejas, que requieren de otros abordajes vinculares y somáticos, que son los que vamos a abordar en el curso. ¿Mm? Por eso ampliamos nuestra escucha clínica para no reemplazar la palabra por el cuerpo, porque buscamos la integración. ¿Ya? Entonces, en este seminario hemos reconocido las distintas manifestaciones del trauma sexual complejo. Ese es el primer nivel, ¿no? Pero surgen las preguntas de cómo evalúo todas esas dimensiones sin retraumatizar, cómo puedo explorar el trauma sin forzar el relato, cuándo estabilizar y cuándo ir hacia y avanzar hacia el procesamiento de lo traumático. ¿Cómo abordo y trabajo clínicamente la disociación, la vergüenza y la culpa, que son tan duras de roer? ¿Cómo la persona puede recuperar su capacidad de agencia, de decisión, de límites, de consentimiento? ¿No? Entonces, reconocer el trauma más allá de las palabras, que fue esta invitación al seminario, es el primer paso, y la invitación a este curso para quienes se quieran sumar y quien se gane la beca hoy es qué hacer con ello, ¿no? ¿Qué hacemos con ello? Sin sobreinterpretar, sin invadir, sin retraumatizar, ¿ya? Entonces son 9 horas donde vamos a profundizar en reconocer los impactos del trauma sexual complejo, evaluar, hacer una evaluación, hacer una formulación terapéutica, un tratamiento que implique estabilizar, procesar el trauma e integrar. Vamos a estar 9 horas desde el 24 de agosto trabajando con eso. Muchas gracias. Ahí tienen mi Instagram si quieren seguirme para tener más contenido de esta temática que es a la que me dedico. Ya mi página web, mi correo electrónico. Y muchas gracias por la paciencia. Doy paso también ahí a las preguntas en el tiempo que nos quede, las que alcancemos, que Sí, no sé si es mucho. sí, profe. Iba a decir, vamos a responder una pregunta. El tiempo Ok, nos da para eso. Por favor, agradecemos que sea breve. De repente, si es muy, muy breve, podemos de repente hacer la otra, pero vamos a ver. José Marín, ¿puedes abrir tu micrófono que tenías levantada la manito de hace rato? muchas gracias por la paciencia, José Marín, sí. José Marín, ¿estás? ¿Ya puedes abrir el ¿Se micrófono? escucha ahí? Sí. Sí, se Sí, hola, escucha. buenas noches. No, no era por impaciencia, es porque conozco el ritmo de los cursos, entonces era como para asegurarme un poco la pregunta. Solo eso, nada más. Eh, Excelente, bueno, excelente. Nicole, agradecerte la exposición, bastante ilustrativa. Eh, Voy a darle espacio a otras personas para hacer las preguntas, así que voy a tratar de ser lo más breve posible. No últimamente me pasa que no entiendo mucho esta diferenciación de reconceptualización de terapia. Por ejemplo, lo mencionaste dentro de tu exposición a Finkerhorst, ¿cierto? Es muy ligado a las dinámicas traumatogénicas. Mm, Barudi hace como su diferenciación, pero lo extrapola un poco a integrarlo no solo en la esfera sexual, sino también como en la violencia intrafamiliar, propiamente tal. Finalmente ujú, empiezan a aparecer estos conceptos de trauma complejo, infancia herida de León, entre otros. No sé, terapia de ujú, situaciones de compromiso de los
cognitivo-conductual, que son las bases de la escuela humanista. Entonces, como estamos redescubriendo un Mm. poco la rueda, cuál es el aporte que entrega, un complemento, son paralelas, esa es como un poco mi pregunta. ¿Qué aporta qué? ¿Este concepto del trauma complejo? ¿O, perdón, José María? Ya, Marín, ya, ya, perdón. ya, ya, ya volvemos a abrir el micrófono. Ah, Ahora sí, sí, perdón. vuelve a abrir el micrófono. Sigue ahí, Ahí. no te lo había silenciado. Claro, o sea, como cuál es la complementarización de Finkerhor, ¿es una evolución, es un renombramiento, una remasterización de una contextualización de la temática? Eso es como que no entiendo mucho como en qué se diferencia. Esa es como la Claro, principal. claro. Es que es una muy buena pregunta. Y yo creo que, por ejemplo, si lo pensamos, como Finkelhorn hace ese estudio específicamente respecto al abuso sexual y el impacto que genera el abuso sexual infantil en distintas áreas luego en la vida adulta, ¿no es cierto? Y habla de la traición, muchas de las cosas que vimos, ¿no es cierto? Que ahí está todo el tema de lo vincular. También habla, ¿no es cierto?, de la indefensión, de esta sensación de falta de poder ante la vida, de la estigmatización, del tema del autoconcepto, ¿no es cierto? Entonces, efectivamente, son áreas que ya ahí ya estaba él dando cuenta de que el impacto es un impacto de distintas esferas del self y del desarrollo evolutivo de esa persona. El tema es que también cómo eso llega luego a los manuales diagnósticos, ¿no? Y ha sido un proceso. Entonces, todas esas reflexiones que yo creo que vienen desde hace años, para que lleguen a estar en el DCM o en el CIE, requieren un proceso y es importante igual que estén, porque eso implica garantías de salud, implica, bueno, tienen sus pros y tienen sus contras. Entonces yo creo que ahora recién, bueno, no hace tanto, se incluyó el trastorno este postraumático complejo, donde esas miradas más clínicas, más amplias, que a veces estos manuales diagnósticos no cubren, pueden ser llevadas a un criterio común donde podamos hablar con distintos profesionales de la salud, porque además el CIE es médico, no solamente de salud mental, para poder comunicarnos y evidenciar los distintos niveles profundos de impacto. Entonces yo creo que a partir de todas esas construcciones teóricas hay distintos autores, como tú mencionas, Barudi, la infancia de León, ¿no? Que finalmente yo creo que van a aportar a que tengamos una comprensión de lo traumático que además se ha ido modificando desde algo muy conductual o muy específico a traumas como también esto de las experiencias adversas en la infancia, ¿no? O sea, hay mucho que está creciendo y transformándose para decir, bueno, ¿qué estamos hablando cuando estamos hablando de trauma? ¿Mm? Y yo creo que eso no está cerrado todavía. ¿Ah? Para quienes tomen el curso, en el material complementario hay un artículo muy interesante que habla incluso, bueno, de cómo en el CIE-10 con esto de trastorno de estrés postraumático complejo queda corto incluso respecto a todas estas otras miradas del impacto de experiencias traumáticas en la constitución del self y de la persona. ¿Mm? Y de cómo también se ha ido conceptualizando el trauma históricamente, ¿ya? Y cómo seguramente se va a seguir conceptualizando. ¿Mm? Gracias por tu pregunta, yo creo que es algo para que reflexionemos juntos porque en realidad son miradas distintas, uno viene desde lo diagnóstico, el otro viene más desde lo clínico y cómo conversan y, y, y llegan a un puerto común. Bueno, creo que con eso damos la respuesta de José Marín, ¿sí? Esperemos haber poderte respondido a la consulta. Chicos, yo sé que son muchas manitos levantadas, sé que muchos tenemos preguntas que hacer el día de hoy, sé que el seminario estuvo súper interesante y sé que tenemos ganas de hacer más consultas, pero por temas de tiempo no podemos seguir con la ronda de preguntas, así que culminamos con esta. La idea de esto, chicos, es que se inscriban, ¿sí? Inscríbanse al programa. Recuerden que se va a hacer el 24 de agosto. Anímense, revisen la plataforma. Sé que en algunos países tenemos descuento, entonces sería como súper bueno que se pasen por la plataforma y miren a ver, ¿vale? Anímense, inscríbanse, ahí estaremos respondiendo las preguntas, las clases quedan grabadas, si de repente ustedes no pueden estar en la sesión de en vivo,
lo pueden ver después grabado y pueden hacer consultas también al foro de la plataforma. Entonces, anímense. Profe, diga unas palabras también para dejar los invitados. Sí, bueno, dado que hay tantas preguntas y este tema es tan amplio y se puede profundizar tanto, o sea, ya yo hago cursos a veces de la pura resignificación de la sexualidad después de esta experiencia de 8 horas, entonces imagínense cómo nos quedamos cortos ahora, así que bueno, ojalá se sumen, yo creo que es accesible económicamente, va a tener contenido profundo, rico, para que podamos quizás seguir teniendo más espacio también para conversar y reflexionar en conjunto sobre todo esto, aparte de la teoría que va a estar ahí compartida en estas 9 horas que vamos a tener. Les dejo invitados, invitadas, invitades. Vale, muy bien. Entonces, siendo así, damos por cerrada la ronda de preguntas. Le damos mucho agradecimiento a la profesora Nicole por estar con nosotros acá, compartir un pedacito de su conocimiento, porque sé que no da abasto solo una hora para hablar sobre este tema. Gracias por aceptar la invitación acá en Adipa y pues nos veríamos el 24 de agosto. ¿Vale, profe? Sí, nos vemos el 24 de agosto, son 2 lunes y un sábado. El curso está dividido en 3 días, Vale, súper de bien. 3 horas cada Entonces, día. vale, súper bien entonces. Bueno, chicos, entonces ustedes no se vayan, quédense porque vamos a pasar a lo que es el sorteo de la beca. Vamos a sortear una beca para este programa y luego pasamos a la parte de la certificación, ¿sí? Profe, entonces acá nos despedimos, ¿vale? Vale, muchas gracias a todas las personas que estuvieron presentes, ¿no? Lamento no haber podido leer todos los comentarios, pero bueno, un abrazo. Bueno, muy bien. Vamos a dejar de grabar y vamos a pasar a la parte del sorteo.